nombre es Marco, les damos la más cordial bienvenida y vamos a hacer oración. Dispongámonos, como lo hemos aprendido dentro de su curso, a platicar con Dios, a hacer oración y sobre todo disponernos para escuchar su palabra. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles con la gracia de Jesucristo y en compañía de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, ábranos el entendimiento y la voluntad para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez hecho oración, vamos a recordar que vimos la clase pasada, visto los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos hemos visto? Hemos visto varios, dentro de los cuales debemos entender que los sacramentos se les llama momentos sagrados, es decir, un encuentro especial que tenemos con Dios. En cada una de las etapas que tenemos, siendo niños y más adelante siendo jóvenes o más adelante siendo adultos, vamos a tener ese encuentro con Dios, un encuentro muy especial. Algunos los vamos a ir solamente una vez, algunos los podemos vivir varias veces, como es el caso de la lección que vamos a ver el día de hoy. Entonces, debemos tener que ese encuentro con Dios debe ser un encuentro especial para nosotros con Dios. Es decir, prepararnos, estar bien instruidos, bien preparados para recibir esos sacramentos. También tenemos que los sacramentos, tenemos sacramentos de iniciación. Ya fueron los primeros que vimos que son el bautismo y la confirmación. También vimos que son los sacramentos de servicio. Entonces, esos sacramentos ya los hemos visto. Hoy vamos a ver algo muy especial, que es el sacramento de la Eucaristía. En unos momentos vamos a empezar con esta lección. Muy bien, vamos a comenzar con esta lección. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué es la Eucaristía? Fíjate nada más que en el momento que nosotros empezamos a descubrir cómo es Dios, qué es lo que ha hecho Dios por nosotros, qué es lo que Jesús vino a hacer dentro de nosotros, a enseñarnos, a vivir, a explicarnos, a meditar, a todo esto, vamos a entender qué es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo los dones del pan y del vino. Empezamos a ver nuestra lección. Fíjate nada más. La Eucaristía es el sacramento. Recordemos que es uno de los sacramentos de iniciación. Es por eso que en nuestra edad nosotros vamos iniciando nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Por eso es de iniciación. Porque todos tus papás, mis papás, sus abuelitos recibieron esto de iniciación. ¿Para qué? Para que su alma se fuera fortificando, se hiciera fuerte y se alimentara de este sacramento. ¿Qué contiene este sacramento? Contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre. Fíjate nada más. Contiene el cuerpo y la sangre. En la Santa Misa nos hemos dado cuenta que cuando la gente comulga, hemos visto que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús. Y lo vamos a ver un poquito más adelante bajo las especies del vino y del pan. Dice más adelante, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo va a permanecer dentro del cuerpo y de la sangre. ¿Cómo? En su divinidad, como Dios. En el cuerpo va a estar Dios y en la sangre también va a estar Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, bajo los dones del pan y el vino. Es decir, donde vas a recibir tú la Eucaristía, ahí va a estar Dios hecho hombre. ¿Cómo es esto? Dios, Jesús, que vino a nosotros a sacrificarse, a morir por nosotros, quiso quedarse en esos dones, en el pan y en el vino, para que nosotros lo recibiéramos reconociendo que Él es verdadero Dios y también reconociendo que fue sobre todo lo más importante, que es nuestra salvación, la Eucaristía. ¿Cuándo se instituye la Eucaristía? Esto también ya lo viste tú, lo vimos a lo largo del curso. ¿Cuándo se instituye la Eucaristía? ¿Cuándo se instituye? Veamos. La Eucaristía se instituye en la última cena. Recordarás que estaban reunidos los apóstoles y Jesús tomó el pan y partió el pan y dio vino.
quiere decir que los apóstoles fueron las primeras personas que hicieron este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, y que recibieron el cuerpo y la sangre de Jesús. Date cuenta que la Eucaristía se instituyó en la última cena y las personas que recibieron la Eucaristía fueron los apóstoles. Así nosotros, cuando recibamos el cuerpo de Cristo, vamos a estar dentro de estas personas que han recibido este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, porque vamos a recibir y vamos a reconocer que Dios es Dios en la Santa Eucaristía. Veamos. ¿Qué dice la cita bíblica? Mateo 26, del 26 al 28. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esto es mi sangre. Fíjate que vamos a recordar un poquito la última cena. ¿Qué es lo que le dice a los apóstoles? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. El día de nuestra Eucaristía, esta acción es la que vamos a hacer nosotros. Tomar y comer el cuerpo de Jesús. ¿Para qué lo vamos a hacer? En primera, para reconocer que es nuestro Dios, que Él vino a salvarnos, que Él quiso quedarse con nosotros. Y lo dijo bien, hasta el último momento de nuestra vida. Él nos está invitando a que tomemos y comamos de su cuerpo. Y el tomar y comer de su cuerpo es reconocer que Él está ahí, en el pan, y reconocer que Él es verdadero Dios, y reconocer que Él es el que va a guiar nuestra vida. Tomen y beban, esto es mi sangre. Es decir, cuando tomamos y bebamos su sangre, debemos reconocer que Él debe ser la fuente de nuestra vida. Recordemos que nosotros cuando vamos a tomar agua, el agua recordemos que es vida, y recordemos que al nosotros tomar y beber, estamos teniendo esa vida, pero esa vida de gracia, es decir, una vida libre de pecado, una vida libre de mal y sobre todo una vida acompañada de Dios. Otra cita bíblica que nos dice, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Fíjate que Jesús, antes de la última cena, dio unas pequeñas pistas, unos pequeños detalles, unos pequeños adelantos, podríamos decir así, de lo que iba a realizar Él en la última cena. Y esta es una de ellas. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Es decir, el que come ese pan va a tener vida. No creamos que vamos a ser unas personas que vamos a ser eternamente inmortales en esta vida, no. Nos habla de que yo soy el pan de vida, es decir, el que come de su cuerpo va a tener una vida eterna. Es decir, vamos a buscar por medio de Jesucristo nuestra salvación de nuestra alma. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? Reconociendo, como lo vamos a repetir, que Él es verdadero Dios, obrando bien. Recordemos que para recibir la Eucaristía debemos de estar libres de pecado, de pecados que son muy grandes, muy fuertes. Y por eso dice así, yo soy el pan de vida. Es decir, si tú comes el cuerpo de Cristo, vas a estar libre de pecado y te vas a ganar la vida eterna, obrando bien, haciendo bien las cosas. Juan 6:35. Otra cita bíblica, ¿qué nos dice? ¿Qué es nuestra cita bíblica? Juan 2, del 1 al 12. En las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino. Como te repetía, iba a dar pequeñas pistas de lo que iba a hacer en la última cena. Una de las pistas es en las bodas de Caná. Jesús convierte el agua en vino. ¿Cómo es posible esto? Un milagro que nos demuestra que Dios tiene el poder para manifestar y hacer lo que a Él le convenga. Y lo es así en las bodas de Caná. Recordemos que era una boda donde se les sacaba el vino y de pronto ya no hay vino y Jesús pide que traigan unos jarrones de agua y los convierte y los transforma en vino. Si eso hizo Jesús con el agua, imagínate nada más en la Eucaristía. Ese vino que se te da lo puede convertir en su sangre, porque para Dios no hay imposibles y para Jesús no hay imposibles. Si no hubo ese imposible en las bodas de Caná, imagínate nada más con el vino que nosotros recibimos en la Eucaristía. Tampoco hay imposibles para Dios. Entonces, fíjate cómo ciudades pequeñas
pistas de lo que iba a ser mucho antes de la última cena. Mateo 14, del 13 al 21. La multiplicación de los panes. Volvemos estos adelantos que nos da Jesús antes de que instituya la Eucaristía, estos pequeños adelantos, la multiplicación de los panes. Recuerda que cuando estaba la gente reunida, no hallaban qué darles de comer. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Multiplicó los panes para darle de comer a muchísima gente. Multiplica, es decir, haz de unos panes, saca muchos panes para que todos coman. Otro milagro que realiza Jesús para que te des cuenta que para Jesús no hay imposibles. Imagínate para nosotros cada vez que vamos a comulgar, ¿cuántos panes multiplica? ¿Cuántos panes se nos da en la Santa Misa? En la comunidad, en tu municipio, en el país, imagínate en el mundo. Así se multiplican los panes. Imagínate más si es el cuerpo de Jesús. ¿En cuánto se va a multiplicar eso para que nosotros tengamos vida? Porque recordemos que decía, yo soy el pan de vida. Entonces, ese pan que está lleno de vida, ¿cómo se va a multiplicar? Para que todos lo recibamos y todos tengamos la misma salvación. Jesús les da a sus apóstoles la facultad de hacer lo mismo que él hizo en la última cena. Esto lo realizan los sacerdotes en la Santa Misa. Fíjate que ya platicamos que los apóstoles fueron los primeros en recibir y hacer su primera comunión. Ahora vamos a hablar de que ahora ellos van a tener la facultad de hacer lo mismo que hizo Jesús. Es decir, ellos también van a ser sacerdotes, como lo conocemos. De ahí, ellos empiezan a hacer esto mismo hasta nuestros tiempos. Date cuenta, desde los apóstoles hasta los sacerdotes que tenemos en nuestra comunidad. Ellos han estado haciendo este ministerio para que nosotros podamos recibir ese pan de vida. Dice así, Jesús le da a los apóstoles la facultad de hacer lo mismo que él hizo en la última cena. Es decir, de convertir y transformar por obra del Espíritu Santo el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Jesús. Esto lo realizan los sacerdotes en la Santa Misa. Por eso nosotros cuando vamos a la Santa Misa debemos tener cierto respeto para los sacerdotes, porque recordemos que ellos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Así como lo fueron los apóstoles, así el sacerdote de tu comunidad es el representante de Jesús en la tierra y es el que hace y representa lo que hizo Jesús en la última cena. Por eso tenemos que tener respeto. En cada misa traemos la memoria dos acontecimientos importantes, la institución de la Eucaristía y el sacrificio de Jesús. Ya lo vimos. ¿Cuándo Jesús instituye la Eucaristía? En la última cena. ¿Dónde se sacrifica Jesús? Muriendo en la cruz. Cuando estamos en la Santa Misa, estos dos acontecimientos importantes, estos dos milagros, se realizan dentro de la Santa Misa. Y nos trae a la memoria el sacrificio que hizo Jesús para que nosotros tuviéramos una vida eterna, una vida en gracia. Y, por tanto, recibir la Eucaristía. El sacrificio de Jesús en la cruz y la última cena. Es decir, Él, siendo Dios, regalarnos a nosotros su cuerpo y su sangre, reconociendo que Él es verdadero Dios y también reconociendo que ahí está presente Dios. Lo vimos, si Dios hizo milagros, aquí obra un milagro mucho más importante que a la fecha de nosotros nos damos cuenta que se sigue realizando día con día, año tras año y para siempre. La Eucaristía. Materia, ya lo vimos. Vamos a seguir el mismo esquema que hemos visto en los sacramentos. Materia, el pan y el vino. Ministro, los sacerdotes, ya lo vimos. La forma, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos los de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes
y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Aquí podemos ver todo lo que hemos visto en esta lección. Tomen y coman. Hablemos, hay que estar preparados para recibir la Eucaristía. Nosotros en este momento nos estamos preparando. No podemos comer ni tomar de la Eucaristía hasta que estemos preparados. Y fíjate nada más, que será entregado por ustedes. Fíjate nada más, Dios en cuerpo y sangre se entrega a nosotros para que nosotros lo recibamos cuando podamos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Ya vimos, el pan y el vino. ¿En qué se transforma? En el cuerpo y la sangre de Jesús. La sangre de la alianza nueva y eterna, es decir, esa alianza de salvación, esa alianza de perdón, esa alianza de todo lo que nos enseñó Jesús, de obrar bien, de estar siempre en gracia, y sobre todo esa alianza que debe ser de reconocer verdaderamente a Dios en su divinidad, que será derramada por ustedes. También lo recordamos. Cuando estamos en la Santa Misa, ¿qué vamos a recordar? Ese sacrificio que tuvo Jesús para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Y por muchos, fíjate, nada más eres tú, somos bastantes, para el perdón de los pecados. ¿Qué nos da el pan y el vino? El perdón de nuestros pecados. Entonces, es la culminación para el sacramento, el perdón de los pecados. Lo vamos a ver más adelante con el sacramento de la confesión. Hagan esto en conmemoración mía. Ya lo vimos. ¿A quién dejó para que hiciera esto? Para que repitieran esta acción, este gesto. A los apóstoles. ¿Y los apóstoles a quién dejaron? A mucha gente hasta llegar a nuestro sacerdote. Fundamento. Juan 6, 51, 54, 56. Jesús dijo, yo soy el pan de vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Permanecen en mí y yo en él. Aquí encierra todo lo que es el sacramento. Jesús dijo, no lo inventó el sacerdote, no lo inventó el catequista. Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Es decir, Jesús es el pan vivo, el que va a permanecer siempre vivo, siempre y cuando tú comulgues. Muchas gentes, puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, han dejado de comulgar. Entonces, no tienen ese pan vivo. Nosotros, como queremos tener ese pan vivo, nos estamos preparando para recibir ese pan vivo que nos va a dar la salvación. Bajado del cielo. ¿De dónde vino Jesús? ¿De quién se encarnó? ¿Por obra de quién se encarnó? ¿Por qué? Porque Él bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no es mentira? Si tú sigues recibiendo, cuando tú puedes recibir el cuerpo de Cristo y sigues recibiendo y lo sigues recibiendo y lo seguirás recibiendo toda tu vida, ¿qué es lo que dice? Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Te hablo, Dios nos prometió la vida eterna, pero siempre y cuando estemos cerca de Él. ¿Y cómo vamos a estar cerca de Él? Por medio de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No lo vuelve a ratificar. Tiene vida eterna, vivirá para siempre. Tú no quisieras vivir para siempre. ¿Quién no quisiera vivir para siempre? Imagínate nada más que por ahí alguien dijera, alguien inventara unas pastillas para vivir eternamente. ¿Cuánta gente no vendería lo que tiene? Como la perla preciosa, vendería lo que tiene por buscar esas pastillas para vivir eternamente. ¿Cuántos? Todos buscaríamos y haríamos lo imposible por vivir eternamente. Pero ¿qué crees? Aquí Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá eternamente. Entonces hay que buscar la Eucaristía. Hay que buscar comulgar. ¿Por qué? Porque viviremos eternamente. Tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Imagínate nada más. Aparte de que tienes la vida eterna, te da un regalo muy especial. Es que Jesús va a vivir siempre contigo. En todo lo que hagas siempre va a estar contigo. Va a actuar contigo. Va a trabajar contigo. Va a estudiar contigo. Va a dormir contigo. Va a estar siempre contigo. Nunca te va a dejar solo. ¿Por qué? Porque tú has recibido a Jesús bajo los dones del pan y el vino y Él va a vivir en tu cuerpo eternamente, siempre y cuando tú lo recibas.
¿En qué momento cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? Durante la misa, en el momento de la consagración. ¿En qué momento se cambia? No creas que cuando llegas a misa, ya el pan, ya el cuerpo y la sangre ya están ahí. No, no, no. Hay un momento que lo vamos a ver más adelante en el curso que tenemos y que vamos a tener, donde vamos a ver el momento específico en el que ese pan y ese vino ya dejan de ser pan y vino, ya son el cuerpo y la sangre de Jesús. Y este momento se le llama consagración. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo vamos a llamar consagración. Es decir, este pan y este vino se consagran totalmente a Dios. Es decir, Dios va a permanecer, Jesús va a permanecer en este pan y en este vino, porque va a ser consagrado especialmente por Jesús. Y ahí va a vivir Jesús. Cuando tú lo recibes, vas a recibir al verdadero Dios, al verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque está consagrado. Jesús está en ese pan y en ese vino, siendo su cuerpo y su sangre. Fíjate que ya vimos en qué momento, pero fíjate nada más, el pan, cuando inicia la misa, que todavía no es consagrado, se le llama dones al pan y al vino. Es el don que nos da la tierra, los dones que nos da la tierra, todo aquello que nos ofrece la tierra. Pero fíjate nada más que cuando ya es consagrado el pan y el vino, ya no es solamente un don, sino realmente permanece Jesús en el cuerpo y la sangre de Jesús bajo la especie de pan y el vino. Es decir, ya no es un pan ordinario, ya es un pan extraordinario, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque extraordinariamente Jesús está habitando y está viviendo en ese pan y ese vino que vas a recibir siendo ya consagrado. Cuando no es consagrado, es un don normal. Pero cuando ya es consagrado, realmente Jesús está en ese pan y en ese vino. Es algo ya extraordinario. Es un milagro que se transformen estos dones. Jesús en la Eucaristía, te decía, aquí va a habitar Jesús, bajo el pan y el vino. Aquí van a estar realmente. Recordemos que para Jesús no hay imposibles. Imagínate nada más, menos habitar en ese pan y en ese vino. Aquí importante, fíjate nada más, quiero que pongas muchísima atención. Especie del pan y el vino, sustancia del pan y el vino, antes de la consagración. Es un pan ordinario, es un vino ordinario. Pero cuando es consagrado, ya está habitando Jesús dentro de esos dones. Ya no es algo ordinario. Te decía, es algo ya extraordinario. Recordemos que los milagros es algo extraordinario. En este milagro que vivimos diario y día con día, es un milagro extraordinario. Jesús, bajo la especie del pan y el vino, ya está ahí para que tú lo recibas. Jesús está verdaderamente presente en la hostia consagrada. Eso lo debes tener tú en cuenta. No debes dudar en ningún momento de que Jesús realmente está en el pan, realmente en el vino. No debes de tener duda, porque para eso te estás preparando, te estás instruyendo, estás conociendo, estás viviendo lo que te enseñamos. ¿Qué debes de entender? Que Jesús realmente está en el pan y el vino. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Su cuerpo, recordemos que su cuerpo habita en el pan, su sangre en el vino, su alma, es decir, no lo vemos visiblemente, lo sentimos, no lo vivimos, lo sentimos, no lo vemos, lo sentimos. ¿Por qué? Porque Dios Jesucristo es realmente Dios y quiso quedarse con nosotros siempre, hasta el final de nuestras vidas. Y lo vimos en las citas bíblicas. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús está completamente, aunque sea en una partícula de la hostia consagrada. Ay, parte importante, fíjate nada más. ¿Te das cuenta que cuando vas a misa, el sacerdote alza la hostia y la parte en dos? Es decir, está Jesús en la hostia y el sacerdote la fracciona y la parte en dos. Tanto en una parte como en otra está Jesús.
Si el sacerdote la partiera en 4 pedacitos, en los 4 pedacitos está Jesús. Si la partiera en 6, en los 6 pedacitos está Jesús. Es decir, es el mismo cuerpo de Jesús, aunque es fraccionado, para que muchos coman de ese pan. Por eso, si algún día, en algún momento, cuando ya estés preparado y listo para recibir tu Eucaristía, recibes un pedacito, estás recibiendo el cuerpo de Jesús. Aunque sea un pedacito, recordemos que ahí está Jesús. Y les poníamos el ejemplo hace mucho tiempo a los niños de catecismo. Tú tienes un billete de 100 y lo partes a la mitad. Ese billete, aunque sean 2 partes, sigue siendo de 100. Y si lo partes en 4, sigue siendo de 100. Pues imagínate en la hostia consagrada. Aunque lo partan en pedacitos muy pequeños, Jesús está en cada pedazo de la hostia. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que Jesús, si imagínate, Dios está en todas partes, que no se pueda quedar fraccionado en diferentes partes. Ten en cuenta esto. Eucaristía. Vamos a ver lo que es la Eucaristía. Y esto quiero que pongas y te quede muy grabado siempre. La Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos hace. Vamos a recordar un poquito de lo que han visto anteriormente. Dios, Padre, nos regala la vida. El Espíritu Santo, lo vimos en la clase, en el tema de confirmación, nos regala sus dones. ¿Qué nos regala Jesús? ¿Qué te regala a ti y a mí Jesús? La Eucaristía. Es decir, Él regalarse a nosotros. Él vivir en nosotros. Él estar con nosotros. Por eso es el regalo más grande. Porque por medio de ese regalo, que es su cuerpo y su sangre, vas a ganar la vida eterna. Jesús aumenta en nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué nos hace también la Eucaristía? Nos aumenta el amor a Dios. Recordemos el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú recibas la Eucaristía, va a aumentar ese amor hacia Dios. Es decir, alejarte de todo aquello que te haga no estar cerca de Dios. Alejarte de todo aquello que te sea ocasión de pecado. ¿Por qué? Porque le tenemos mucho amor a Dios. Porque nos va a aumentar ese amor a Dios. Porque preferimos estar con Dios a estar con el enemigo de Dios. Y amor al prójimo. Cuando tú recibas el cuerpo y la sangre de Jesús, debes de tolerar, debes de soportar, debes de amar al prójimo. Es decir, no salir y comulgar y estarte peleando allá afuera. Llegar a tu casa y pelearte. Llegar a tu unidad y empezar a decir, ay, tal cosa. No, no. Amar a Dios y amar al prójimo. Si tú amas al prójimo, amas a Dios. Y si amas a Dios, amas al prójimo. Ten en cuenta esto. Número 3. Recibimos sacramentos siempre en gracia de Dios y sin pecado. Importante. Importante. Bien importante. Tú debes recibir solamente ese sacramento si no tienes un pecado grande. Debes estar en gracia de Dios. Porque a Dios se le debe recibir bien, limpio, libre de todo pecado y lleno de toda gracia. Es decir, si nosotros no limpiamos bien nuestro templo, que es nuestro cuerpo y nuestra alma, no podemos recibir a Jesús. ¿A quién de ustedes les gusta llegar a una casa de visita, una casita, y a una casa de visita, y de pronto la casa sucia, que no puedes ni sentarte porque ahí está la ropa, ahí está la basura, ahí está esto, ahí está lo otro, está sucia? ¿A quién le gustaría llegar así? ¿O te gusta llegar así? Pues imagínate Jesús que va a llegar a tu cuerpo y a tu alma. Debe estar limpia, impecable, y para eso te vas a tener que confesar, para estar en gracia, sin pecado. Por eso nosotros no podemos en este momento recibir este sacramento, porque nos estamos preparando
para limpiar esa casita, ese templo, que es nuestro cuerpo, nuestra alma. Ya que estemos preparados, ahora sí vamos a limpiarla y vamos a recibir limpios, sin pecado, a Jesús. ¿Okay? La Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos da, porque Él mismo se nos entrega. Hay una parte que dice la palabra de Dios: no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Y esto queda precisamente aquí en lo que estamos viendo. La Eucaristía, el regalo más grande que Jesús nos da. ¿Qué fue? Su vida, el sacrificio que hizo para que nosotros pudiéramos recibir ese cuerpo y esa sangre. Imagínate nada más. Jesús vive 30 años. 3 años se la pasa predicando, enseñando cómo vivir, obrando milagros, contando parábolas. Y para acabar su vida, se entrega para el perdón de los pecados de todos nosotros. Y después de eso, Él se nos entrega bajo los dones del pan y del vino. Y como hay mucha gente que no acepta este regalo. Como hay mucha gente que todavía dice, no quiero, no me gusta, no me agrada. No, no quiero. Todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y que le digas, no. Ve, si tienes hermanos grandes, ve, muchas veces papá y mamá. Tú vas a la Santa Misa y ellos no comulgan. Le están diciendo a Jesús, no. ¿Tú quieres ser igual o quieres ser diferente? ¿Tú este regalo lo vas a rechazar o lo vas a recibir siempre, de por vida? Entonces, ten en cuenta que este regalo que Dios nos da, que Jesús nos da, no nada más es lo que hizo en la cruz, sino el regalo que nos da día tras día en la Eucaristía. Y que tú lo desprecias y que mucha gente lo desprecie. Tú sé diferente, acepta ese regalo. ¿Cómo sentirías tú que un día llegaras con un regalito para papá o para mamá y se lo dirás, ten papi, ten mami? Y mamá te dijera, no lo quiero. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees que se sienta Jesús al darte un regalo y no lo recibas? Muy bien, vamos a concluir el tema del día de hoy. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿Por qué? Dios te da un pan. El que viene a mí no tendrá sed. Dios te da vino. Pero no es un vino cualquiera. Es su cuerpo y su sangre. ¿Ahora entiendes lo que te queremos decir? ¿Por qué queremos que te enamores de la Eucaristía? ¿Por qué queremos que estés siempre recibiendo a Jesús? Por eso te preparamos como catequistas. Por eso tus papás te acercan a ese cuerpo y esa sangre, a ese Jesús vivo. Por eso el sacerdote, cuando vas a misa, te presenta a Jesús y te invita a que comas de Él y a que bebas de Él. Muy bien, espero nos reflexiones y sobre todo lo comprendamos. A lo mejor como este niño no lo comprendemos ahorita, pero la vida y Dios nos irán dando a comprender lo que Él quiere y lo que Él provee. Vamos a hacer oración y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a nuestra mamita María que nos ayude a comprender ese regalo grande que Jesús nos dio, su Hijo, que es darnos su cuerpo y su sangre, ese sacrificio que Él hizo por nosotros y que sigue haciendo en todas las misas que vemos y vivimos. Vamos a pedirle a nuestra mamita María que nos ayude a estar siempre cerca de Jesús en la Eucaristía. Y decimos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado.
pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús va a estar siempre con nosotros y le pedimos a la Santísima Virgen María que siempre nos acompañe. Que así sea. Vamos a recordarles lo mismo de siempre, que tenemos que participar de nuestra lección. Con nuestro comentario ganamos nuestra asistencia y con nuestra actividad nuestra participación. Recuerden mandarlo en tiempo y forma al grupo de WhatsApp. Igual en la Santa Misa. Hay que vivir la Santa Misa para ganar su asistencia a la Santa Misa. Y la dinámica para tener esa participación dentro de la Santa Misa. Esperamos contar con todos en estas participaciones y en estas asistencias. Me despido. Cuídense mucho. Gracias.